agradecerles a todos su interés en este tema, en los créditos de plástico. Hoy vamos a tener 3 charlas con 3 expertos aliados que nos acompañan desde Global Zero Waste. Ustedes lo conocerán algunos como Basura Cero, desde Ser Carbono y desde Alcos, con quienes desde Acoplásticos habíamos trabajado hace algunos años este tema de créditos de plástico, que es algo tan nuevo y que está en desarrollo en este momento en el mundo, y habíamos encontrado algunas limitantes con la metodología de evaluación. Afortunadamente, Alco, trabajando con Basura Cero y Ser Carbono, encontraron una nueva metodología que ya va a facilitar que todos estos proyectos que desde la industria plástica se están realizando puedan avanzar. Entonces, darles la bienvenida a este webinar, agradecerles su participación y yo creo que ya sin más preámbulo le damos la palabra a Sandra Pinzón. Muchos de ustedes la conocen, ella es la CEO de Global Zero Waste, como les decía, más conocida como Basura Cero, pero están en esa transición del cambio de nombre. Y bueno, Sandra, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenida y somos todo oídos. Muchísimas Perdón, gracias, se me Paula. olvidó decir una cosita, los que tengan preguntas nos las van dejando por favor por el chat, que al final las vamos a resolver. Ahora sí, Sandra, te escuchamos. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu presentación y pues por toda la coordinación de Acoplásticos para hacer posible este webinar. Bueno, nosotros hemos querido hacer una conferencia un poco didáctica de cómo la industria plástica poco a poco ha ido incorporando estos nuevos estándares y adicionalmente ha reconocido metodologías y programas que les ha permitido ser más competitivos a nivel global. Nosotros tenemos esta conferencia de créditos de plástico precisamente enfocada hacia la neutralidad, a mostrar una alternativa hacia la compensación de esa huella material de las organizaciones. Pero para esto quiero contarles que actualmente estamos trabajando ya como un estándar, el estándar global Zero Waste o estándar global Basura Cero, que es precisamente la manera en que la organización ha venido soportando una serie de herramientas técnicas que le permiten a las organizaciones apostarle a la innovación, a la investigación, a la educación especializada y, por supuesto, al desarrollo de proyectos. En este estándar tenemos diferentes programas. Uno de ellos es el que ustedes ya reconocen muchísimo en el sector plástico, que es el de Sistema de Gestión Basura Cero, que certificamos con el Instituto Colombiano de Normalización Técnica y ICONTEC. Y este que vamos a presentar hoy a mayor profundidad con nuestro aliado, como lo mencionaba Paula, Ser Carbono, que es el programa voluntario de economía circular, precisamente para la emisión de créditos de plástico, créditos voluntarios de plástico. Y estamos también con otro nuevo programa, que es el de reconocimiento de eventos basura cero, que ya más adelante les voy a decir por qué lo mencionamos en este momento. ¿Qué es el sistema de gestión basura cero? El que ustedes ya conocen, con el que estamos llegando a más de 128 organizaciones y con el cual tenemos operación, no solamente en Colombia, sino en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en Chile y en Perú. Es a través del cual las organizaciones implementan estrategias de reducción, reutilización y reciclaje. En la industria plástica lo tenemos desde la producción e incluso en la alianza con diferentes áreas de servicios como aeropuertos y centros comerciales. En este sistema de gestión tenemos varias empresas que ya hacen parte del programa. Quiero mostrarles algunas de ellas que hacen parte del sector plástico y que se encuentran certificadas, inclusive algunas en nivel platino, que son las que llevan más de 5 ciclos de certificación. Y otras que están desde productos terminados, productos petroquímicos o incluso en la industria de bebidas y alimentos como Iberplast o incluso la industria petroquímica. Entonces, ya para el sector de la industria plástica se reconoce fácilmente este tipo de alternativa o de servicio de certificación de la economía circular, como es el sistema de gestión Zero Waste. Siguiente. De otro lado,
queremos plantearles este nuevo programa voluntario de economía circular que es en alianza con Cercarbono. Quiero contarles que Cercarbono es un estándar líder en los mercados de carbono a nivel latinoamericano, es el número 1, pero también tiene operación en diferentes continentes. Adicionalmente, al igual que el sistema de gestión basura cero, nosotros hacemos o emitimos estos programas previa validación y verificación con organismos como ICONTED, Versa, ANSE, Enviasen y Carbon Check. Entonces, parte de la evolución de estos estándares es que siempre debe haber esa verificación de tercera parte, es decir, que se mantienen los roles de quienes gerencian y actualizan todas estas metodologías y documentos técnicos, y existen organismos que están acreditados en los diferentes países que se dedican a la validación y verificación técnica y que garantizan precisamente esa gobernanza, esa independencia y la imparcialidad al momento de hacer la verificación. De otro lado, nos han pedido que profundicemos el día de hoy en el tema de la neutralidad de materiales. La neutralidad de materiales para Colombia, pues está en la norma técnica colombiana 6657, es relativamente reciente, mientras que el sistema de gestión basura cero ya llevamos con el Instituto Colombiano de Normalización Técnica desde el año 2018, sumando organizaciones. Esta norma data del año 2022 y hasta ahorita algunas organizaciones ya están haciendo este ejercicio. De hecho, nosotros tenemos una de las organizaciones líderes en el mercado plástico que está en uno de los procesos para una de sus líneas de productos, que es del grupo Darnell a Hover. ¿Qué nos ofrece o qué nos pide esta norma? Nos dice, ustedes pueden certificar la neutralidad en materiales, ¿en qué categorías? En plástico, que es el que nos suma al día de hoy, cartón, papel, metal, madera, textiles, vidrios, multimateriales y residuos eléctricos y electrónicos. Entonces, no es cualquier tipo de material, sino son específicamente a esos a los que se refiere la norma. De otro lado, quiero comentarles que esta norma de neutralidad de materiales, pues lo que busca es precisamente contrarrestar el impacto que generan los productos plásticos en el ambiente. Y adicionalmente tiene un enfoque de jerarquización. ¿Qué quiere decir esto? Que de un lado ustedes deben implementar acciones de optimización a través de codiseño, reducción, reutilización y reciclaje de materiales al interior de la empresa, al interior de la industria, y del otro lado da la oportunidad de compensar esa huella material a través de créditos de materiales. De ahí que el programa nuestro, el programa que tenemos con Cercarbono, que es el programa voluntario de economía circular para la emisión en un primer capítulo de créditos de plástico, nos sirve para llegar hacia la neutralidad de materiales. ¿En qué componente? En el componente de compensación. La norma es muy clara. Usted puede hacer optimización y compensación o puede hacer solo compensación. Siguiente. ¿Cómo alcanzar la neutralidad? Nosotros hemos hecho como este ejercicio de sistematizar o más bien explicar pedagógicamente la norma de neutralidad de materiales. Entonces, de un lado, ustedes deben identificar y cumplir los principios y requisitos de la norma, desarrollar un plan de gestión que ahorita vamos a ver qué componentes tiene, priorizar y optimizar las materias primas y los materiales que se involucran en sus procesos. Esta norma se puede aplicar para la neutralidad de materiales en organizaciones, en servicios, en líneas de producto, en categorías de producto, en grupos de materiales e incluso en eventos masivos. Y le dice, usted puede hacerlo a través de una priorización de cómo al interior puede optimizar los materiales que utiliza en sus procesos y hacerse más eficiente. O bien puede compensar los materiales que no logre recuperar a través de créditos, en este caso créditos voluntarios de materiales. Optar por la declaración de neutralidad, es decir, mostrarlo al público de cómo usted ha hecho ese esfuerzo de cerrar o de incorporar materiales o de comprar créditos de materiales para la neutralidad de su huella. Y finalmente, pues comunicarlo. Ya vemos cómo muchos
productos terminados actualmente incorporan en sus etiquetas este tipo de declaración. Siguiente. La gestión de la neutralidad puede estar entonces en estas tres componentes, son muy importantes. Entonces, optimización puede ser evitar, reducir o sustituir. Entonces, en evitar es prevenir el uso de materiales e incluso en este caso, pues utilizar la mayor cantidad de materiales reciclados posibles. Reducir el consumo, entonces vemos como muchas industrias se esfuerzan por reducir el calibre, el tamaño de algunos envases o empaques que incorporan materiales plásticos y otras en sustituir. Entonces, dejan de usar ciertos materiales para ser reemplazados por otros. Y finalmente, cuando dicen, no, prefiero compensar, pues ahí es a donde viene precisamente nuestro aliado que sigue a continuación y les va a contar cómo es este tema de la compensación, cómo los proyectos que se atraen para registrarse en el programa voluntario de materiales nos hablan de invertir en nuevos proyectos de aprovechamiento de materiales, reducir los tiempos y movimientos de traer materiales de diferentes regiones apartadas de las centralidades urbanas y adicionalmente reducir, por ejemplo, la cantidad de materiales plásticos e incluso microplásticos que están presentes en los océanos o en los cuerpos de agua. Comprar estos créditos de materiales en un mercado globalizado. Ya ahorita les explicaré un poco que estaremos la próxima semana en IETA y en el evento de Azocarbono, donde se transan comúnmente o tradicionalmente los bonos de carbono, pero que también se está aperturando un nuevo mercado emergente para la compra de créditos, donde podrán las empresas, tanto colombianas como nacionales y multinacionales, reducir el impacto de su huella material adquiriendo créditos de plástico, inclusive estando geográficamente en otros lugares. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que trae estos nuevos mercados. Y la comunicación, comunicar de manera transparente, consciente, verificable la neutralidad de los materiales. Y por último, queremos contarles, pues acá a grosso modo, igual les va a quedar este material a todos los asistentes, cómo se elabora un plan de gestión de neutralidad de materiales. Entonces, primero definir el sujeto, alcance y límite. Puede ser una línea de producto, como les mencionaba, puede ser un servicio o puede ser incluso una organización completa. Identificar, clasificar y cuantificar los materiales que vamos a compensar o a optimizar, establecer esas en una primera instancia, debido a la jerarquización, esas estrategias internas para la optimización del uso de los materiales, la determinación de la cantidad de cuántos materiales voy a compensar, es decir, cuántos créditos voy a adquirir y cuántos provienen de optimización o de incorporación de material reciclado en mi producto. Compensación de la cantidad de materiales, ya salir al mercado y adquirirlos. Identificar el tipo de neutralidad, si me voy por optimización y compensación o solo por compensación. Hacer la validación y verificación del plan de gestión para alcanzar esa neutralidad a través de un organismo de validación y acreditación, el más conocido en este sentido es ICONTED, y hacer esa declaración a través de un ecoetiquetado o una declaración pública de cuántos materiales estoy haciendo, inclusive incorporarlo en los diferentes informes de gestión en sostenibilidad. Bueno, y para finalizar y dar paso al siguiente conferencista, pues quiero invitarlos a que nos acompañen el día lunes en Mamonal con la Cámara de Comercio de Cartagena, donde vamos a estar haciendo un taller de indicadores y beneficios financieros del estándar Zero Waste, basura cero. Y adicionalmente también estaremos la próxima semana, martes, miércoles y jueves, con Ser Carbono en el stand de Ser Carbono, resolviendo dudas acerca del programa voluntario de economía circular. Entonces, sin más, agradezco este espacio y pues, Paula, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sandra, por la presentación y por la como sencillez con la que nos transmites estos temas de certificaciones que no siempre son tan fáciles. Ahora damos paso a Alexaer, él es el CEO de Ser Carbono. Muchos de ustedes lo conocen, tuvimos la oportunidad de trabajar con él cuando estaba en el ministerio
desarrollando el plan de gestión sostenible para los plásticos de un solo uso. Entonces, Alex también conoce muy bien este sector. Hemos trabajado de la mano con él y bueno, Alex, muchas gracias por acompañarnos hoy y somos todo oídos. Paula, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Ecoplásticos por el espacio que nos están brindando en el día de hoy. Yo les voy a hablar sobre un tema que cada vez está cogiendo más fuerza, que es todo el tema asociado a los mercados de créditos de materiales, a los mercados de créditos de plástico. Muchos sabrán y muchos conocerán ya de antemano. No sé si están viendo mi presentación, ¿se ve perfecto? Sí, la vemos Sí, perfecta. se ve perfecto. Perfecto, listo. Muchos conocerán y muchos han escuchado hablar sobre los mercados de carbono, a través de los cuales proyectos de mitigación de cambio climático, por ejemplo, como lo es una reforestación, dado la cantidad de carbono que se remueve de la atmósfera a través de la siembra de los árboles, se certifica y se emite un certificado, que es el certificado de reducción de emisiones, o mal llamado bono de carbono, que después de eso certificado es vendido en el mercado de carbono, ya sea voluntario. Hay muchísimos mecanismos de mercado de carbono, inclusive acá en Colombia somos bastantes pioneros a nivel global porque tenemos un impuesto de carbono con un mecanismo de no causación, que tú puedes descontarte del impuesto de carbono, te puedes descontar el número de toneladas si tienes un certificado de un proyecto generado acá en Colombia. Entonces, eso ha generado y un poco el efecto de este instrumento del crédito de carbono ha sido un flujo de financiación muy importante de proyectos de mitigación a nivel global. Se estima que anualmente cerca de 2.000 millones de dólares, eso fue en el pico 2021, fue el flujo de financiamiento a través del mecanismo de los créditos de carbono. Bueno, esa misma experiencia sobre la cual ya Cercarbono ha venido trabajando desde hace más de 7 años, donde tenemos presencia en proyectos en más de 16 países, donde nosotros hacemos todo el proceso de certificación y emitimos los certificados de reducción de emisiones, y hemos certificado más de 100 millones de toneladas de CO2. Bueno, todo ese proceso de el instrumento de el crédito de carbono lo estamos llevando hacia el mundo de la economía circular, con un objetivo principal, y es poder canalizar las inversiones que se requieren para promover proyectos de economía circular en este tipo de economías. Ustedes sabrán, desde que estuvimos impulsando la Estrategia Nacional de Economía Circular, que una de las barreras más importantes y sobre todo lo que las personas, las empresas, las organizaciones enfatizaban es dónde están los instrumentos económicos. ¿Cuáles son los instrumentos económicos? El crédito de plástico es un instrumento económico y es un instrumento económico de carácter voluntario que ayuda precisamente a canalizar los flujos de los recursos. Este programa, que lo hemos desarrollado en asocio con Basura Cero Global, Global Zero Waste, Sandra que acaba de exponer, se convierte en un mecanismo de eso, un mecanismo de financiación muy poderoso para los proyectos de economía circular. ¿Cómo funciona? Existen unos desechos plásticos, qué pena, ahí hay un error ortográfico. Existen unos desechos plásticos, y esos desechos entran a una cadena de procesamiento, a un centro de procesamiento, donde existe el aprovechamiento de los residuos. Nosotros como estándar, bajo nuestro programa de certificación, bajo nuestro estándar de certificación, certificamos que el número de toneladas que están siendo efectivamente aprovechadas dentro del ciclo de producción. A partir de eso, de ese proceso de certificación que es validado y verificado por un tercero, por un OBB, como le llamamos en el mundo de carbono, nosotros emitimos lo que se llaman los créditos de plásticos.
ese crédito de plástico representa 1 tonelada de plástico generado. Estoy hablando de plástico, pero nuestra metodología da para otros materiales. Nuestro programa da para otros materiales, pero ahora solamente nos enfocamos en plástico. Y una vez emitidos estos créditos de plástico, eso se registra en algo que se llama el registro, en este caso Eco Registry, donde está toda la documentación del proyecto, toda la evidencia de la validación, toda la evidencia de la verificación. Y ese crédito de plástico que tiene un serial único, después puede ser vendido en los mercados para, digamos, empresas que quieren hacer claiming de carbono neutralidad, donde tienen unos compromisos muy específicos sobre neutralidad de plásticos o neutralidad de materiales. Entonces ellos compensan de alguna manera su huella a través de la compra de estos créditos. Lo mismo que ha pasado en el mercado de carbono es lo que está empezando a pasar en este nuevo mercado de créditos de plásticos. Ahora bien, ¿qué es este programa? El PBEC, el Programa Voluntario de Economía Circular, nosotros lo vemos como un instrumento financiero, ¿cierto?, para la recuperación general de productos y materiales a lo largo de la cadena de valor, con el que se comercializan créditos de economía circular. Entonces, este es el programa que es voluntario, va enfocado hacia procesos de reducción y de recirculación. Recirculación donde se incluye naturalmente reciclaje. Y esto como un programa, y este programa se basa a través de proyectos. O sea, ustedes, una empresa que esté actualmente recuperando un volumen importante o un volumen de materiales, puede generar un proyecto, ¿no?, donde identifica cuáles son las líneas bases, cuáles son las acciones que se están desarrollando y cuáles son los resultados a partir de esa línea base que se genera. Entonces, a partir de la generación de una línea base, unas acciones que ya sean de reducción o de recirculación y cuáles son las acciones o los resultados precisos que se generan para poder saber, comparado con esa línea base, cuáles son los resultados en términos de reducción o de recirculación de materiales, ¿no? Este programa cuenta de un set de documentos normativos. El primero y más importante, el protocolo, que da las luces generales del programa. El segundo, los procedimientos, cómo llevar a cabo, ¿cierto? Y cómo formular estos proyectos y cómo es el proceso del ciclo de certificación de los proyectos, que ahora se los voy a explicar más en detalle. Y la metodología, que es la específica para plásticos, que ahí les dicen cómo la metodología, cómo calcular la línea base, cómo armar el modelo de monitoreo, cómo calcular los resultados finales. Eso lo hace la metodología. Pero además de eso, el programa cuenta con una herramienta de ODS, que muchos de estos proyectos de aprovechamiento tienen unos cobeneficios muy importantes y los mercados están valorando muchísimo esos cobeneficios. Entonces, esta herramienta lo que ayuda es decir, esos proyectos que se están implementando, qué cobeneficios tienen y cómo le aporta a otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el proceso de certificación es que se registre la empresa con su proyecto, con un PDD, se llama Project Design Document. Ese proyecto, donde ese documento que se registra debe estar alineado con el protocolo, con la metodología y con los procedimientos. Se registra en la plataforma de Eco Registry. Eso va a comentarios públicos por 30 días. Después viene un proceso de validación y de verificación por parte de un organismo de validador y verificador, como el ICONTEC, por ejemplo, donde se valida que el proyecto esté alineado con los documentos normativos de Cercarbono. Y se verifica que los resultados que están en el informe de monitoreo son resultados reales y que tienen las evidencias completas. Cuando nosotros como Cercarbono y Basura Cero Global
recibimos ese informe de verificación, certificamos el proyecto por las toneladas que fueron recirculadas o reducidas en un año. Entonces, ustedes pueden validar y verificar varios años, pero se certifica por años. Entonces, en el año 2022 se ahorraron tantas toneladas, en el 2023 tanto y en el 2024 tanto, y se emiten los certificados. Una vez emitidos los certificados, les queda en su cuenta de EcoRegistry y ahí ustedes pueden empezar toda la gestión de comercializar esos certificados ante clientes interesados. Cercarbono y EcoRegistry están conectados con diferentes marketplaces a nivel internacional, donde se pueden también dar visibilidad a estos créditos y a la disponibilidad de créditos para su comercialización. Yo sé que hay muchas preguntas, pero y sé que en estos 15-20 minutos no vamos a poder abordar todo el material, pero yo los invito a registrarse a este taller que vamos a dar sobre estructuración de proyectos para la emisión de créditos de plástico. Cómo utilizar nuestros protocolos, nuestros procedimientos, nuestra metodología para estructurar los proyectos. Entonces, los invito, escaneen acá, cualquier pregunta, estamos muy al frente y simplemente un mensaje final. Esto es un mercado que están haciendo, que se vuelve en digamos, una oportunidad muy interesante para identificar nuevas fuentes de financiamiento a proyectos de ampliación de plantas, de ampliación de volumen, de creación de nuevas plantas, de implementación de nuevas actividades. Creemos fielmente en que como todas estas negociaciones alrededor de los tratados de plástico están andando, sabemos que van a promoverse instrumentos económicos probados y comprobados a nivel internacional como este, y nosotros podemos ser pioneros, o lo que empiecen ahora pueden ser pioneros en esto. Entonces, muchas gracias, Paula, y bueno, si hay preguntas, estamos muy atentos a contestar. Gracias. Sí, hay varias preguntas. Las voy a compartir después de la presentación de María Laura. Nos estaban pidiendo que dejaras un poquito más el QR, pero ya vi que lo pusieron en el chat, entonces los interesados en el curso encuentran el QR en el chat. Y ahorita volvemos con las preguntas. Y damos la bienvenida a nuestra última conferencista, María Laura Martínez. Ella es de Alcott, es consultora en soluciones basadas en la tecnología. Entonces, pues María Laura, te damos la palabra. Tal vez tú puedas resolver en tu presentación algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Si no, después volvemos con nuestros tres panelistas para las preguntas. Gracias, María Laura. Listo. Muchísimas gracias, Paula y Acoplásticos, por crear este espacio. Desde Alcott nos sentimos muy honrados de poder explicar este tema que hemos venido trabajando de la mano junto a Basura Cero Global con Sandra y con Alex en Cercarbono. Así que también cualquier pregunta que tengan, espero que pueda quedar resuelta en la presentación, o si no, lo vemos al final. Voy a proceder a poner mi pantalla. Ahí ya se ve bien. Súper. Ok, entonces les hablaré primero un poco de quiénes somos, qué hacemos. Alcott es una empresa internacional que se encarga de dar consultoría en cambio climático y de esta manera muy particular en economía circular por el tema de los créditos de plástico. Somos una empresa que nos dedicamos a acelerar la transición net zero a través de acciones climáticas como soluciones de triple impacto. Triple impacto, es decir, que sea económicamente rentable, que procure el bienestar social de las comunidades locales y los pueblos indígenas, se aplica, y sobre todo que tenga un enfoque ambiental con soluciones transparentes y viables que puedan procurar pues, este desarrollo sostenible que buscamos.
¿Cómo lo hacemos? A través de alianzas estratégicas para garantizar la sostenibilidad, desarrollando proyectos, desarrollo de capacidades y también este dato es muy particular a través de la advocacia, es decir, con las políticas internacionales que se tratan de cambio climático, por ejemplo, en espacios de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, como las COPs y los SPs. En cuanto a nuestro modelo empresarial, Alcott es un proveedor de servicios con proyectos a corto plazo, con presupuestos, cronogramas y alcances claramente definidos. También como desarrollador de proyectos, trabajamos con aliados estratégicos para financiar los activos productivos de los proyectos de carbono o plástico en este caso, y participación a largo plazo e ingresos compartidos proporcionales con inversiones y partes interesadas. Ya como socio estratégico, desarrollamos proyectos coinversor o como socio de propietario del proyecto, asociado a largo plazo con ingresos compartidos proporcionalmente. Aquí en este mapa pueden ver cómo cómo es nuestra presencia a nivel internacional. Tenemos oficina ya en Colombia, así que yo estoy desde República Dominicana, así que estamos bien cerquita. Somos una empresa que trabaja bajo estándares altos de integridad, somos una empresa certificada B y también trabajamos con ISO. Ya entrando en materia, para lo cual estamos aquí de créditos de plástico, lo primero es medir. Medir la cuantificación de consumos de materias primas, en este caso de plástico, que se puedan generar en mi proyecto o en mi proceso. Luego, reducir. En asociación a la empresa desarrollamos una estrategia de reciclaje de plástico basada en la economía circular, auditorías y otras evaluaciones. Y compensar. Trabajamos con la empresa para desarrollar proyectos sostenibles aliados a los valores y objetivos de la empresa para generar crédito de plástico. Esto de la mano con el cálculo de la huella de plástico. Los beneficios. Todo este proceso de trabajar con la circularidad y también con la generación de crédito de plástico trae consigo una serie de ventajas significativas. La principal es que es una fuente de ingreso extra y aumenta la rentabilidad del proceso. También atrae partes interesadas comprometidas con el medio ambiente, ya sea consumidores o clientes post-consumo, reducir los gastos de funcionamiento y aumentar la eficiencia del proceso, liderazgo en responsabilidad social corporativa y valor de la marca y previsión de futuras regulaciones, ya que es solo cuestión de tiempo, como bien le mencionaba mi compañero Alex y Sandra, de que esto se vuelva la normativa a nivel internacional. Entonces, ¿cómo funcionan los créditos de plástico? Yo creo que mis compañeros lo explicaron muy bien, pero si alguien se unió a último momento en el webinar, les debo saber que un crédito de plástico es una unidad transferible que presenta una cantidad específica de contaminación por plástico eliminada del medio ambiente y o introducida a la economía circular. Es decir, un crédito de plástico es igual a 1 tonelada de plástico reciclado. ¿En qué contribuyen? Ayudan a disminuir la cantidad de plástico que hay en el medio ambiente y que no tienen ningún objetivo, sino más que contaminar, ya sea en vertederos o en el océano, y también promueve lo que es la economía circular de los plásticos de una manera local. Además de que incentiva lo que es la formalidad del sector, la industria del reciclaje, me imagino que también en Colombia sucede igual, pero acá en República Dominicana es muy informal y programas como este, metodologías como esta, ayudan a que se formalice ese sector. Desde Alcott también te acompañamos a lo que es la reducción de residuos plásticos con soporte técnico durante todo el proceso de evaluación inicial, elegible para el programa PBEC. También estos proyectos son acreditables para diferentes tipos de plástico, para mencionar algunos, el plástico PET, HDP, PVC, LDP, PP y PS. Esos son los plásticos más comunes que podemos encontrar en postconsumo. También los proyectos ya existentes pueden participar de dicho programa con una retroactividad de hasta 2 años de manera formal.
y todos los proyectos deben cumplir con la legislación nacional, es decir, tener su permiso ambiental y los reglamentos, además de los criterios de aplicabilidad que tiene específicamente esta metodología. Los proyectos que pueden acreditarse sin limitarse están los de desarrollo de infraestructura nueva o ampliada para el reciclaje, el desarrollo de infraestructura nueva también para aumentar la recolección, proyectos que aumenten considerablemente la recolección y el reciclaje de residuos plásticos por encima de las tasas actuales que exige el país o que por norma es la obligación, y proyectos de rehabilitación de plantas de reciclaje que han dejado de funcionar por cuestiones financieras. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, tenemos que hacer un estudio de factibilidad, ver si realmente el proyecto cumple con los reglamentos de la metodología y en caso de que sí, pasamos a la parte de formulación, validación, verificación y registro. En este proceso se somete el PDD, que fue el documento que bien le mencionaba Alex. Luego de que se registra en el estándar, ese PDD pasa a la verificación, es decir, que viene un auditor, verifica que efectivamente tu proyecto cumple con lo que dice el PDD y luego entonces ya pasamos a la parte de emisión del certificado y comercialización en los distintos mercados que pueda llevar el proyecto. Algo muy importante es que el crédito de plástico tiene que ser real, debe representar reducciones verificables en la cantidad de plástico que se libera al medio ambiente, debe ser medible, basarse en mediciones precisas y confiables, adicional, debe representar una reducción que va más allá de los requisitos legales o estándares ya existentes, tiene que recibir una auditoría independiente, ser evaluados y verificados por auditores externos e independientes, debe ser único, como bien le mencionaba Alex, lleva un código que es único, por tanto no se peca en lo que es la doble contabilidad de ese crédito, debe ser transparente, la metodología utilizada para calcular los créditos de plástico debe ser transparente y de acceso al público, y conservativo, evitar el sobreestimar el impacto de las acciones para garantizar la integridad de los créditos generados. Entonces, desde ALCOT también promovemos lo que es la iniciativa 3R, reducir, reusar y reciclar, a partir de la medición de la huella de plástico, identificando oportunidades y acciones de la reducción de este material, proyectos de recolección y reciclaje, incentivando más allá de la cadena de valor, actividades de mitigación de plástico, liderazgo en reducción de residuos plásticos, adelantando gestiones de economía circular para minimizar cualquier fuga de material plástico que pueda tener tu proyecto. Dentro de las distintas acciones de mitigación de plástico podemos mencionar las fugas, evitar el uso de plástico solamente utilizando la cantidad que verdaderamente necesita el proyecto. Fin de línea, abordar fugas de plásticos tras el uso de productos para los consumidores. También dentro de la cadena de valor, reducción y optimización del uso de plástico en la producción y distribución, y más allá de la cadena de valor, inversiones en infraestructura de recolección y reciclaje en colaboración a apoyos de proyectos sostenibles. Más allá de la cadena de valor, como bien lo mencionaba Sandra anteriormente, es muy importante entender lo que es el ciclo de vida del plástico. El plástico no es solamente cuando llega al consumidor final y se deposita en cualquier contenedor para garantizar su segunda vida útil, sino que es muy importante garantizar de que no llegue a espacios como el océano, que está cargado de microplásticos y que afecta directamente nuestra salud. Por eso es muy importante ver el plástico no solamente como un producto que pasa de una máquina al consumidor, sino como un producto que puede afectar el medio ambiente si no es tratado adecuadamente. Por eso es muy importante identificar las fugas de nuestro proceso, tanto a nivel de la empresa, a nivel del producto y a nivel de la marca. Eso ha sido todo, creo que todo está dicho, así que si queda alguna duda en los comentarios lo podemos socializar. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias, María Laura. Si tenemos algunas preguntas, hay una que es bien importante y es ¿cuál es el costo del programa?
Recuerden que vimos diferentes opciones de certificación, pero si les puedes comentar un poco el programa relacionado con créditos de plásticos, y Sandra, si nos puedes comentar también un poco cómo es la estructura de costos relacionada con las certificaciones de Zero Waste. Bueno, entonces, digamos que tenemos dentro de los servicios de la economía circular, vamos a mirar varias certificaciones. En sistema de gestión basura cero, digamos, usted tiene un costo que es una membresía y unos costos de auditoría que son con Oicontec. Entonces podría oscilar en 1.700.000 a 2.200.000 el día de auditoría. Muchas de las compañías del sector están certificadas también con Icontec y a veces unen las auditorías de una ISO 14001 o de una 9001 con la de sistema de gestión. Igual, muchas veces las áreas de trabajo hacen la implementación. En temas de neutralidad de materiales, también se hace todo un proceso de implementación. Nosotros en Basura Cero estamos acompañando procesos de implementación y generación de capacidades en las organizaciones. Entonces, es una consultoría, pero para que usted como organización lo haga. Y después viene igual el auditor Icontec y hace una validación de que usted ha implementado la norma técnica colombiana de neutralidad de materiales. Ahora bien, viene el programa voluntario de economía circular para la emisión de créditos de plástico. Entonces, si quieres, Alex, les cuentas cómo es el proceso y los costos. Sí, la estructura de costo del programa de economía circular para la emisión de créditos de plástico es muy sencilla. Es básicamente un cobro por cada tonelada certificada. Entonces, si va de 1 a 1.000 toneladas, son $5 por tonelada. Entre 1.001 a 3.000 son $7 por tonelada. Entre 3.000, 1 y 10.000 toneladas son $8 por tonelada. Y después nuevamente baja de 10.001 a 50.000 toneladas, $5 por tonelada, y después más de 50.000, $4 por tonelada. Entonces, el cobro básicamente es por la tonelada certificada. Actualmente no se está cobrando el registro del proyecto, que pues es muy importante. Tampoco se están cobrando la revisión como tal del proyecto, sino es básicamente se hace todo el proceso y una vez se certifique, existe el cobro por una tonelada. Entonces, una operación que desee certificar o que son, por ejemplo, 1.000 toneladas al año, son $8.000, porque serían $5 por cada tonelada certificada. Yo creo que eso es muy importante, porque además también es un apoyo bien importante para los interesados en esto, todo ese acompañamiento que les dan desde Alpo, desde Carbono, desde Zero Waste, para presentar el proyecto, ¿no? También Pablo, nos hay sí. una precisión, o más bien no precisión, sino para darles contexto. Nosotros hemos hecho como una investigación de mercado sobre los créditos de plásticos, y los créditos de plástico se estarían vendiendo en el mercado entre $40, $50 por tonelada, hasta hemos identificado precios de $300, $350 la tonelada de plástico, el crédito de plástico. Entonces, hay un rango bien importante, pero aún así, siendo el rango menor, $50 por tonelada el crédito de plástico, el fee de la certificación apenas viene siendo un 10% del valor del crédito. Ahí ya me contestaste otras dos preguntas que venían, un poco cómo era el mercado y cuál era el valor de cada crédito. También nos preguntan si es posible obtener los documentos del programa voluntario de economía circular. ¿Esos están en la página de Carbono o tienen que iniciar el proceso con ustedes? ¿Dónde se pueden encontrar? Sí, si quieres, a diferencia de los otros programas, este programa, todos los documentos son de acceso directo y gratuito desde la página de Cercarbono. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren descargar la norma técnica colombiana de neutralidad, pues deben pagar a Icontec
es un feed para poderlos descargar. Mientras que el programa voluntario, nosotros hemos querido, dentro de esos principios de democratización, que todo el mundo tenga acceso a los documentos, pueden ingresar a la página de Ser Carbono, descargar no solamente el programa, el protocolo, sino la metodología, las herramientas de objetivos de desarrollo sostenible, el procedimiento y, por supuesto, podemos pues si se acordar una reunión técnica para profundizar sobre otras preguntas que tengan sobre este tipo de registros de proyectos que tienen la virtud de ser créditos transables a nivel global. Mire que, por ejemplo, para la neutralidad material, en la norma técnica dice que solamente es una norma colombiana. Cuando estamos hablando del programa voluntario de economía circular, está de créditos de plástico de esta naturaleza, es de orden universal. Se está precisamente emulando un poco los mercados de carbono, donde existen unos potenciales compradores, en especial multinacionales que están en el Nasdaq, que son grandes empresas de tecnología que demandan plástico y que por supuesto pierden el control del plástico en la comercialización de sus productos finales. Perfecto. Muchas gracias por esa generosidad de poner a disposición de todo el mundo esta información. Les hago otro par de preguntas. Nos preguntan si les pueden recordar, por favor, las normas técnicas que están utilizando para estas certificaciones y si hay algún equivalente en ASTM y si los créditos generados en otros países pueden ser registrados mediante ustedes en Colombia. Empiezo por la última. Nuestro programa es un programa global, lo que significa que se pueden registrar proyectos de cualquier país. Lo dijo Sandra, estos créditos pues tienen un carácter de que se transan en el mercado voluntario internacional. Entonces se pueden registrar proyectos de cualquier parte del mundo, no solamente en Colombia, hablando del programa de economía circular de Ser Carbono y Basura Cero Global. Y frente a las normas técnicas, sí, el programa está muy bien alineado con diferentes normas técnicas de economía circular. Inclusive dentro de esa nueva norma técnica que estaba saliendo, Sandra, si tú me recuerdas quizás que estábamos analizando y que la alineamos, por ejemplo, la 14.020-2000, la 14.040-2006, la 14.044, la 15.270. 54.000, todas las 54.000 que tienen que ver con economía circular, el Comité Técnico 323 de ISO, las guías internacionales de economía circular que se están unificando a nivel global. Incluso nosotros hemos querido integrar algo que estaba hace algunos días en discusión cuando celebrábamos el Día Mundial Zero Waste declarado por Naciones Unidas en diciembre del año 2022, que es precisamente tener directrices de Naciones Unidas que le apunten a este tipo de herramientas que puedan solucionar la huella de materiales y los impactos que se están generando, no solamente con el material plástico, sino con diferentes tipos de materiales. Entonces yo creo que por un lado tenemos todas estas normas técnicas y guías internacionales de economía circular y adicionalmente pues todo lo que tiene que ver con procesos de validación y verificación que son las 19.000. Perfecto. Nos preguntan si... 59.000, perdón. 59.000. ¿Qué actividades como limpiezas de playa o limpiezas submarinas podrían aplicar a este tipo de certificaciones? Dejan la pregunta abierta, entonces no sé si es certificación del evento que nos contaba Sandra, que puede haber neutralidad en los eventos, o si se refieren a créditos de playa. Para los créditos de plástico debe haber una recuperación efectiva. Entonces, la sola recolección de plásticos no te va a generar unos créditos si no se demuestra que hubo una recuperación. Sin embargo, si hay una recuperación, un aprovechamiento de ese plástico que es recogido y puede ser demostrado,
pues se puede certificar. Con una aclaración, lo que nosotros hemos identificado del mercado de crédito de plástico, los créditos más valorados son precisamente aquellos que provienen de todos estos ecosistemas sensibles, ¿no? Entonces, pero sí debe haber la parte de aprovechamiento y debe estar incluida, porque lo que nosotros queremos precisamente es promover la economía circular, no solamente la recolección. Y ahí te empato esa pregunta con esta. También aplica para los casos de transformación, por ejemplo, a combustibles, el tema de pirólisis, el tema de reciclaje químico, puede aplicar los créditos de plástico, teniendo en cuenta que hay una transformación. Lo que nosotros enfatizamos en ese caso es que el proyecto no tenga daño neto. Y eso es un principio bien importante de los proyectos, no solamente de carbono, sino los proyectos también de economía circular. Entonces, ahí sí hay que hacer un análisis más específico del proyecto como para poder evaluar esa condición. Ok, perfecto, claro. No, se trata de que en este caso el proyecto no resulte teniendo otros impactos adicionales. Hay varias preguntas de varios participantes que nos dicen, yo ya tengo unas métricas, yo ya tengo unas mediciones. Yo creo que entonces la recomendación ahí sería ver un poco las guías que ya están disponibles y ya hacer una reunión uno a uno con ustedes, porque de pronto ya podrían esas mediciones o esas buenas prácticas considerarse como un primer paso para buscar registrar uno de estos proyectos, ¿cierto? Sí, en realidad, pues yo sé que todavía iban a haber muchos, digamos, preguntas y hay muchas preguntas. Nuestra recomendación es lean el protocolo, lean el procedimiento y la metodología. Hay muchísimos otros formatos, pero concéntrense en esos tres documentos: protocolo, procedimientos y metodologías, que es lo que da la mayor parte, digamos, de la descripción como tal del programa. Y si tienen ya a partir de ahí unas dudas específicas, pues sí se contactan pues, con nosotros, ya sea con Alcott, que es desarrollador, o directamente con Cercarbono y Basura Cero. Y nuestros contactos pues se los podemos dejar disponibles. Claro que sí, o si no, pues me escriben a mí y yo los direcciono con Alex, con Sandra, con María Laura y todo el equipo de Alco. Hay una pregunta muy interesante que nos dicen, ¿los créditos los clasifican por resina? ¿A qué me refiero? Tengo que recuperar, por ejemplo, 1 tonelada de polietileno y me saldrá un crédito correspondiente a 1 tonelada de polietileno, o sale un crédito de plástico, como de todo tipo de plástico. ¿Quieres? El crédito es único, es un solo crédito, pero dentro del serial del crédito hay una, digamos, dentro de los seriales hay una información sobre el tipo de material que se está recuperando. De todas maneras, debo verificar esa información que quizás está en procedimientos, pero sí, yo creo que en el serial está el tema asociado de los, así, aquí. Por ejemplo, el serial dice el ID, no, inclusive, sí, el tipo de material. Y el tipo de materiales de serial está PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS y otros. Entonces, el crédito es uno mismo, pero sí hay una diferenciación por material y eso queda contenido en el serial del crédito. En el serial, perfecto. Otra pregunta, yo creo que hacemos 2 preguntas más para no robarles tanto tiempo de su agenda.
declara una declaración de neutralidad de materiales plásticos basados en la metodología de la NPC 6657. Por vía de la compensación, esos créditos de plástico deben ser de material o de residuos plásticos recuperados en el territorio nacional, solo nacional o puede ser nacional e internacional. Solamente nacional porque es una norma técnica colombiana. Entonces, sería un mercado de proyectos que hayan sido registrados y que tengan operación en Colombia. Perfecto. Inclusive muchas de las compañías, no puedo mencionar nombres por confidencialidad, están analizando si lo dejan para compensar proyectos de neutralidad internos en Colombia o si para ellos es muchísimo más rentable ponerlos en el mercado de créditos de materiales a nivel global. Porque, pues, por ejemplo, acá en España, o sea, el impuesto acá por tonelada son 432 euros. Y el Mucho tema más alto. reputacional, pues le pega muy fuerte a lo que tiene que ver con las bolsas de valores, donde los reportes de sostenibilidad, en especial los reportes no financieros, cobran muchísimo sentido como una obligatoriedad nacional, por ejemplo, aquí en España. Entonces es relativo. Entonces usted toma la decisión. Yo puedo tener un proyecto en el Putumayo y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero venderlos a una multinacional en Estados Unidos que entregarlos en una compensación para neutralidad de materiales en una empresa que tenga producto para envases o empaques en Colombia. Entonces ya es como usted quiera plantear su proyecto, por eso yo creo que tan importante este webinar, porque nos está poniendo el contexto, ¿no? Como esto es nuevo, todo esto es relativamente nuevo. Tampoco crean que es que los estándares a nivel mundial de créditos de materiales tienen 20 años. No, realmente nosotros ha sido un proceso global de los últimos 5 años el que ya tengamos guías internacionales de economía circular e incluso grupos de este tipo de guías técnicas a nivel global con ISO. Entonces, hasta hace menos de un año, ¿cierto, Alex? Participábamos del comité técnico de ISO 323, donde decían, ¿qué vamos a adoptar? ¿La inglesa, la francesa, la americana? ¿O vamos a integrarlas para hacer una gran guía internacional? Entonces, son temas relativamente nuevos, pero también muy atractivos para atraer recursos financieros. Esto finalmente es un tema de carácter financiero, como bien lo decía Alex al inicio, para el sector. Perfecto. Y ya cierro con esta última pregunta. ¿Es necesario contar con un agente intermediario para transar esos créditos de plástico en los mercados internacionales? No, no es necesario, no es necesario, o sea, se puede transar directamente. Lo que pasa es que, pues, y sucede aún en carbono, muchas empresas no conocen quién es el usuario final. Pero de que se puede transar. Pero muchos utilizan brokers que compran, por ejemplo, hay diferentes modelos, pero generalmente pueden haber intermediarios que te compran un volumen grande para que te sirve para tus necesidades de financiamiento o de flujo de caja y ya ellos después revenden esos créditos. Cuando el crédito se utiliza para compensación, los créditos se pueden vender muchas veces, pero ya cuando el crédito se utiliza para compensación, ese crédito pasa a ser retirado, lo que impide que ese crédito vuelva a ser transado y se dé un doble uso, una doble contabilidad del crédito. O sea, ya nosotros tenemos estructurado eso a nivel de registro para evitar todas las situaciones de doble contabilidad que se puedan presentar. Entonces, ese crédito se retira y cuando se retira ya ese crédito no circula. Pero sí pueden ser transados múltiples veces hasta que el usuario final lo utiliza para sus metas de compensación. Pero no, pues hay muchos modelos, venta directa, a través de brokers, a través de exchanges, ya eso es toda una, ya eso es toda otra, digamos, otra dinámica. Perfecto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a los tres, Sandra, María Laura, Alex.
a todos los que nos acompañaron. Estuvieron con nosotros más de 100 personas conectadas. Este tema es muy nuevo. Yo creo que de verdad muchas gracias por explicarlo tan fácil, porque es complicado, no es tan evidente. A todos los que nos acompañaron se les va a compartir las memorias, la grabación, los contactos de todas las organizaciones y seguramente seguiremos buscando este tipo de espacios para contarles, para socializar cómo funcionan estos créditos, estas nuevas alternativas e instrumentos financieros que, como decía Alex y como también decía Sandra, es como el momento, ¿no? No solo por el Tratado de Plásticos, también estamos nosotros aquí con el tema del impuesto, probablemente con el tema del certificado de economía circular, por ahí puede haber algo, estamos con el tema de la implementación de la ley de plásticos de un solo uso. Entonces, todas estas opciones, todas estas alternativas que demuestran y de alguna forma premian todos los esfuerzos que está haciendo la industria en materia de economía circular, pues son valiosísimas. Entonces, pues de verdad les agradezco mucho y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les mandarán nuestros correos porque sé que quedaron muchas preguntas en el aire, pero pues no teníamos más tiempo el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, Muchísimas gracias, Paula y Acoplásticos, por la invitación. No, también Ustedes que muchísimas estén muy gracias, bien. Paula y Acoplásticos, Alcott. Que estén muy bien. Que estén Nos muy vemos bien. pronto. Feliz tarde. Nos vemos pronto. En Cartagena. Chao. Chao.